¿Alguna vez has sentido que algo te observa desde un lugar donde ningún ser humano debería estar? En esta historia de terror militar, un equipo enviado a la selva de Vietnam descubre que algunas misiones no están hechas para ser cumplidas, sino para borrar a quienes las aceptan. En 1969, antes de que el sol tocara la tierra húmeda, un soldado despertó con el mismo sonido que lo perseguía en sueños, el golpe lento de las palas de un buey. Pero esa madrugada no era un recuerdo. Era una advertencia. Un helicóptero sin insignias descendió sobre una base casi dormida, sin protocolo, sin testigos, sin registro. Solo una orden fría, recuperación urgente, 0 preguntas. Un capitán inquieto, un equipo reducido, un civil que no parecía encajar en ningún lugar, y un dispositivo perdido en la parte más densa y oscura de la selva. El doctor Mercer llevaba un receptor extraño que soltaba un ping seco cada pocos segundos. Un sonido mínimo, pero que parecía cortar el aire como una cuchilla. Ese eco guiaba la misión. O quizá los estaba llamando hacia algo que no debía ser encontrado. Un cuento de terror, donde la jungla no solo oculta peligros, sino secretos que nunca deberían volver a ver la luz. Una operación sin informes, sin apoyo, sin retorno asegurado. Y un aparato que cayó del cielo, pero que quizá no era lo único que había caído. Bienvenidos a Operación Sombra. ¿De qué ciudad nos estás viendo hoy? Verifica si ya estás suscrito y, si esta historia te atrapa, deja tu like para apoyar el crecimiento del canal. El aire dentro del búnker pesaba como si alguien hubiera cerrado el mundo afuera. Thomas sintió que el silencio no era normal. Parecía un silencio obligado, como si algo vigilara desde las paredes. El capitán Hargrove dejó la carpeta en la mesa sin abrirla del todo, como si temiera mirar lo que había adentro. Dijo que una señal extraña había sido captada días antes. Un sonido repetitivo. Un ping que no aparecía en ningún manual. Un eco en una frecuencia muerta. Algo que no debía existir. La fuente estaba escondida en un valle que no figuraba en los mapas, un punto perdido donde ni los pilotos más veteranos se atrevían a volar. Thomas sintió un escalofrío al imaginar un satélite detectando un mensaje desde un lugar donde nadie vivía, como si el bosque mismo hubiera levantado la mano para decir aquí. El doctor Mercer abrió la caja de aluminio y colocó 2 objetos sobre la mesa, un dosímetro y un receptor pequeño, ambos cubiertos con cinta negra. Parecían simples, inofensivos, pero su expresión decía lo contrario. Explicó que buscaban un módulo experimental, un artefacto de prueba que, según los registros, nunca debió caer en la selva. No había reportes de helicópteros desaparecidos ni de aviones sin retorno. Solo la señal insistente. Solo el ping que no callaba. Thomas sintió que algo no encajaba, como si la historia estuviera incompleta. Mercer habló sin emoción. Dijo que el dispositivo guardaba datos y que era frágil, pero luego añadió algo que heló el aire. Si parecía demasiado pesado para su tamaño, nadie debía soltarlo. La frase cayó como una piedra. Extraña. Fuera de lugar. Paul Miller carraspeó nervioso. Morales apretó el arma sin darse cuenta. Pham clavó los ojos en el suelo. Mercer, en cambio, buscó la mirada de Thomas, como si esperara ver miedo o reconocimiento. En el borde de una hoja de la carpeta, antes de que el doctor la cerrara, Thomas alcanzó a leer una palabra escrita a mano, una sola: Legión. No sabía qué significaba, pero la forma en que estaba escrita parecía una advertencia. No era un nombre, no era un código. Sonaba a algo que respira, que se mueve dentro de la oscuridad, algo que no viaja solo. El búnker se sintió más frío, la luz tembló. Y mientras el equipo se preparaba para partir, Thomas entendió que la misión no era solo recuperar un objeto perdido. Algo estaba esperando en ese valle oculto, algo que ya había empezado a llamarlos con su extraño ping, y la selva aún no había mostrado su verdadero rostro. El Huey se alejó en cuanto el último pie tocó el suelo. El ruido del rotor se perdió entre las copas de los árboles, como si la selva se lo tragara. En cuanto el helicóptero desapareció, el silencio cayó de golpe. No era el silencio normal de la noche. Era algo denso, raro, como si todo estuviera conteniendo la respiración. El receptor en manos del doctor Mercer soltó un clic seco, luego otro,
El ritmo marcaba el paso, como un reloj dentro de una tumba, abierta. Thomas miró el borde del valle. Desde arriba parecía solo un hueco oscuro, pero visto desde ahí abajo se sentía como la entrada a algo vivo. La niebla no flotaba normal, se movía en hilos largos, pegados al suelo, enroscándose entre las raíces. Había un olor a barro y hojas podridas, pero debajo de todo eso seguía el mismo olor imposible. Aceite hidráulico quemado, denso, metálico, como si una máquina hubiera sangrado en la selva hacía poco. Para Thomas, aquello ya no era una simple misión. Sonaba a esas historias de terror que los veteranos contaban borrachos, pero nadie se atrevía a repetir de día. Avanzaron en fila, con Miller al frente y Nguyen marcando el camino. El valle descendía poco a poco, resbaloso, con piedras húmedas y troncos caídos. No se escuchaban insectos, no se escuchaban pájaros, ni siquiera el típico zumbido lejano de la guerra. Nada, solo el susurro de la niebla moviéndose y el clic del receptor de Mercer acelerando cada pocos metros. Luis Morales, que siempre soltaba chistes en las patrullas, no dijo una sola palabra. Tenía el dedo sobre el gatillo, pero sus ojos no buscaban enemigos humanos. Miraban al vacío, como si esperara que algo se levantara del suelo mismo. Nguyen se detuvo de golpe. Levantó la mano. Todos frenaron casi al mismo tiempo. Thomas sintió cómo la humedad le recorría la espalda, helada. Delante de ellos, la vegetación parecía haber sido arrancada en un camino irregular, como si algo pesado hubiera rodado selva abajo. No, había marcas claras de explosión, ni metal, ni restos de fuselaje. Solo ramas quebradas, tierra abierta y una sensación rara, como si el lugar estuviera cansado, como una herida vieja en la tierra. Un escenario típico de cuentos de terror, pero sin fuego ni cuerpos, solo un vacío incómodo. «¿Dónde está el maldito aparato?», murmuró Miller, más para sí que para el resto. El receptor respondió por él. El pitido se hizo más agudo, más seguido. Mercer levantó el aparato y giró lentamente sobre su eje, como si oliera algo que los demás no podían ver. El dosímetro, colgando de su pecho, soltó un chasquido corto. Luego otro. Hargrove lo miró con el ceño fruncido. «¿Eso también debería sonar?» «Es residual», dijo el doctor sin convicción. Nada fuera de lo esperado. Thomas no le creyó. Nadie le creyó. El aire se sentía más pesado, como si costara meterlo en los pulmones. Una brisa fría subió desde el fondo del valle. Imposible en ese clima. Traía consigo el mismo olor a metal quemado. Y algo más. Algo que olía a sitio cerrado, a pasillo sin ventanas, a cabina sellada. Y estaban en medio de la jungla. Dieron unos pasos más y vieron las primeras manchas en el suelo. No eran de sangre. Era barro mezclado con un líquido oscuro, pegajoso, que parecía haberse filtrado desde arriba y secado en capas, dejando marcas negras en las raíces. Thomas tocó una con la punta de la bota. El dosímetro respondió con una serie rápida de chasquidos. Mercer lo notó y ordenó que nadie se apartara de la ruta marcada, aunque no había ninguna señal visible. Era como si él sí pudiera verla. El valle se abría un poco más adelante, formando una especie de cuenco cubierto de niebla. El receptor llegó casi a un tono continuo. El corazón de Thomas empezó a latir al mismo ritmo que aquel sonido. Miller levantó el puño otra vez. Todos se detuvieron al borde de esa especie de claro oculto. No se veía el origen de la señal, pero todos lo sentían. Estaba ahí, muy cerca, demasiado cerca. Thomas tragó saliva. Por un segundo, tuvo la impresión de ver sombras moviéndose dentro de la neblina, como figuras encorvadas que se asomaban y se retiraban. Parpadeó y no había nada, solo la niebla lenta, espesa. Historias de terror, se dijo. Eso es lo que hace la mente cuando tiene miedo. Pero el receptor no imaginaba cosas. El receptor seguía marcando, terco, obediente a algo hundido bajo aquella capa de blanco y ramas rotas. Hargrove dio la orden de avanzar los últimos metros. Ninguno quería ser el primero en entrar en ese círculo de niebla, pero sus botas empezaron a moverse igual, paso a paso, arma en mano, ojos abiertos. Y mientras se internaban en el corazón del valle perdido, el ping dejó de ser un simple sonido técnico. Empezó a sentirse como un llamado al que, les gustara o no, ya habían respondido. Bajaron aún más por la ladera,
con la sensación de que cada metro los alejaba del mundo conocido. La niebla se agarraba a las botas, a las rodillas, como si no quisiera dejarlos pasar. El ping del receptor marcaba el camino. Un clic, otro, otro. Cada sonido clavado en los nervios como una aguja. Nadie hablaba. Ni siquiera Miller, que siempre soltaba órdenes secas. Ahí abajo, cualquier palabra sonaba fuera de lugar, como si la propia selva escuchara. Entre raíces retorcidas y hoyos viejos de bombas, el terreno estaba lleno de cráteres, algunos con agua estancada, otros cubiertos de hojas. Pero uno llamaba la atención. No había metal, no había restos de explosión, solo un hueco, grande, profundo, con la tierra como raspada hacia un lado, como si algo pesado hubiera caído en seco y luego se hubiera arrastrado hacia abajo. De ese cráter salía un aire frío, imposible para ese clima pegajoso. Un soplo helado con olor a aceite quemado y metal recalentado. Olor de máquina encerrada, de cabina muerta. Mercer se adelantó sin pedir permiso. Acercó el receptor a la grieta oscura que se abría en un lateral del cráter. El aparato en su mano enloqueció. El ping se volvió casi continuo. Una vibración rápida que ya no parecía un sonido, sino un insecto clavado en el oído. El doctor apretó la mandíbula, pero sus ojos brillaron un segundo, como si por fin estuviera donde quería estar. Miller aseguró una cuerda a un tronco retorcido. Probó la resistencia con 2 tirones fuertes. Hargrove miró al grupo, evaluó a cada uno, y su mirada se detuvo en Thomas. Era el más delgado, el que podía pasar por sitios cerrados. Rivas ya sabía lo que venía antes de que el capitán señalara. La grieta. Tú primero. El soldado no protestó. Las historias de terror que había escuchado en el campamento jamás hablaban de túneles. Siempre eran sobre francotiradores, trampas, espíritus en los arrozales. Esto era distinto. Pero ya estaba ahí. Se amarró la cuerda a la cintura. Encendió la linterna con filtro rojo. La luz salió débil, como si también tuviera miedo de entrar. Se dejó caer por la grieta. La roca y la tierra se le pegaron al uniforme y al rostro. El espacio se hizo más estrecho. Tenía que arrastrarse con los codos, sintiendo cada piedra raspándole los antebrazos. El olor a barro mezclado con ese aroma a aceite viejo se metió en la garganta. El ping ahora llegaba filtrado, pero constante. Un golpeteo seco, justo al lado de su oído, aunque el receptor estuviera arriba. Después de unos metros el túnel se abrió. La sensación fue clara, como entrar en una pequeña burbuja enterrada. Un espacio encerrado bajo la colina. Levantó la linterna. La luz roja barría el barro y las paredes húmedas. Entonces la vio. Un bloque de metal negro, del tamaño de un baúl pequeño. Estaba medio hundido en el lodo, como si el suelo hubiese intentado tragárselo. El metal estaba quemado en los bordes, chamuscado, pero no tenía forma de motor ni de parte de fuselaje. No parecía nada conocido. Solo un cuerpo negro, pesado, silencioso. Aún así, Thomas sentía que lo miraba de vuelta. Se acercó despacio. Cada paso hundía las botas en el barro frío. El pitido en esa burbuja subterránea era tan fuerte que ya no parecía venir del receptor de Mercer. Retumbaba desde dentro del propio bloque. Lo sentía en los dientes, en el cráneo, como si el sonido vibrara por sus huesos. En un costado, entre el lodo y las marcas de quemadura, había una placa, casi toda borrada. Pasó los dedos para limpiar un poco. La linterna iluminó apenas unas letras deformadas. Legión. La palabra le golpeó la mente como un recuerdo que nunca había tenido. Legión. Algo que no es uno solo. Algo que es muchos. Recordó la nota escrita en la carpeta. Sintió un frío seco en la nuca. No era un simple aparato. No era una caja negra normal. Lo que fuera, no había venido solo. Thomas llevó la mano hacia el metal, dudando un segundo, pensando en la frase de Mercer. Si parece demasiado pesado para su tamaño, nadie debe dejarlo caer. Cerró los dedos sobre un borde chamuscado. El bloque estaba frío, frío de morgue. Por un momento, tuvo la impresión de que algo se movía dentro. Un leve cambio de peso, como si el contenido se acomodara al sentirse tocado. La linterna titiló una vez. El ping subió aún más de intensidad, casi un zumbido continuo que le llenó la cabeza. Desde arriba, la voz le llegó débil por la cuerda y la tierra. ¿Rivas? ¿Visual del objetivo? Abrió la boca para responder, pero notó que el aire ahí dentro se había vuelto más denso.
como si respirara lo que fuera que esa caja había traído consigo. Historias de terror, cuentos de terror. Todas las que había escuchado en la base se quedaron cortas frente a lo que sentía ahora. Allí, bajo la colina, en esa burbuja oculta, Thomas entendió que no estaban recuperando solo un equipo perdido. Estaban tocando algo que nunca debió salir del cielo. Y mientras apretaba con más fuerza el borde de metal para intentar moverlo, tuvo la extraña sensación de que no era él quien lo sujetaba, sino algo dentro, que empezaba a sujetarlo a él. Sacar el bloque fue una pelea desde el primer segundo. Thomas apenas logró fijar la cuerda alrededor del metal, antes de que Miller y Morales empezaran a tirar desde arriba. El barro no quería soltar la caja. Cada tirón hacía que la grieta crujiera, como si la tierra misma se quejara. Cuando por fin el bloque negro salió a la luz rojiza de las linternas, todos se quedaron unos segundos mirándolo. Nadie dijo nada, pero todos pensaron lo mismo. Eso no tenía el tamaño de algo tan pesado. No era normal. El contenedor de plomo esperaba junto a un cráter, como un ataúd abierto. Por dentro tenía espuma y tiras, de metal, como si estuviera hecho para encerrar algo que no debía romperse, o escapar. Entre todos, levantaron el bloque y lo dejaron caer dentro. El golpe sonó raro, hueco, como si el interior tuviera más espacio del que se veía. Justo cuando tocó el fondo, un sonido seco, distinto al golpe, retumbó desde adentro, como si una compuerta se hubiera cerrado sola. El ping, que antes taladraba la cabeza con su ritmo constante, cambió. Se volvió más grave, más lento, como una respiración profunda. Sellaron el contenedor, lo aseguraron con correas, y empezó la subida. Cada paso hacia arriba era un castigo. El peso no cuadraba con lo que el Dr. Mercer había descrito como módulo experimental. El sudor les quemaba los ojos, la cuerda cortaba los hombros. A cada pocos metros, el equipo tenía que detenerse para recuperar el aire. Cuando paraban, el valle quedaba en silencio, hasta que el ping retumbaba otra vez, amortiguado por el plomo, marcando un ritmo que nadie quería seguir, pero todos obedecían sin darse cuenta. Fue en una de esas pausas que lo escucharon. Al principio pensaron que era el viento colándose por los cascos. Un murmullo bajo, un ruido largo, pero no era el viento. Venía de los radios. Incluso con el volumen casi al mínimo, una lluvia de susurros se mezcló con la estática. No eran frases claras, solo trozos, nombres, números sueltos, órdenes cortadas, como grabaciones rotas de una guerra que no encajaba con ese lugar. Thomas miró su equipo de radio, seguro de que era una interferencia normal. Entonces, la voz cambió. Pham Nguyen se detuvo en seco. Se quedó rígido, como si le hubieran arrancado el aire del pecho. Se quitó un auricular y luego lo volvió a pegar a la oreja, temblando. Murmuró algo en su lengua. Hargrove le exigió que hablara claro. Nguyen dijo que conocía esa voz. Era la de su hermano, el que había muerto meses antes, en otra emboscada, a kilómetros de allí. La voz en el radio repetía su nombre, despacio, como si lo llamara desde una trinchera lejana. Lo repetía al mismo ritmo que el ping grave del contenedor. Morales soltó una carcajada nerviosa al principio. Dijo que todo eran nervios, que estas cosas pasaban en la selva, pero se quedó pálido cuando subió un poco el volumen del suyo. Lo que escuchó no eran órdenes en inglés ni códigos militares. Eran gritos en español, voces con acento de su barrio, del mismo callejón donde creció, voces que conocía, gente que no podía estar allí. Uno de los susurros dijo su apodo de Mivendeset, infancia, al oído, como cuando lo llamaban desde la esquina. Luego, otro grito, ahogado por un ruido de choque metálico, como un accidente. Thomas empezó a ajustar frecuencias. Buscó señales aliadas. Nada. Las bandas estaban limpias. No había torres cercanas. No había puestos de mando conectados. Aún así, las voces seguían, mezcladas con las chispas de estática, mezcladas con el mismo pulso lento del ping. Ya no sonaba como una caja negra. Sonaba como si muchas cosas hablaran a la vez, desde un lugar encerrado, desde adentro del contenedor. Mercer observaba en silencio. No intentó explicar las voces. No dijo que era un eco de radio, ni ruido, ni rebote de señal. Solo apretó más fuerte el receptor contra el pecho. El dosímetro volvió a emitir chasquidos irregulares. No eran constantes. Subían cuando alguien tocaba el contenedor.
Bajaban cuando se apartaban, como si algo dentro respondiera al contacto. La subida se hizo más lenta. Nadie quería caminar al frente. Nadie quería ir justo detrás del bloque. La selva seguía muda, sin insectos ni aves. La niebla parecía subir con ellos, pegada al contenedor, lamiendo el metal gris. Por momentos, Thomas tuvo la sensación de que el peso aumentaba a mitad de camino, obligándolos a detenerse otra vez, como si el contenido se hiciera más denso, más lleno. En otra pausa, la voz en el radio de Thomas cambió. Ya no eran gritos lejanos ni órdenes sin sentido. Era una voz clara, su propia voz, repitiendo un mensaje que él recordaba haber enviado semanas atrás, desde otra base, en otra noche. La transmisión se escuchaba igual, palabra por palabra, pero al final algo nuevo se coló, un murmullo que no estaba en el original, una frase susurrada que no reconoció como suya. «Ya vienen». Thomas sintió que el frío del metal le subía por los brazos, aunque no estuviera tocando el contenedor en ese momento. Levantó la vista. Arriba, la línea de árboles marcaba el fin de la ladera. Más allá estaría el punto de extracción, la posible seguridad, la luz del campamento. Pero el ping seguía marcando el tiempo, grave y profundo, mezclado con voces que no pertenecían a ningún canal oficial, voces que no deberían existir ya. Cada paso los acercaba a la salida del valle, y a lo que fuera que el bloque marcado con Legión había empezado a despertar dentro de ellos. El último tramo hasta el punto de extracción fue casi en automático. Nadie hablaba ya de las voces en los radios. Evitaban mirarse demasiado tiempo, como si temieran ver algo raro en los ojos del otro. Cuando oyeron por fin el Huey aproximarse, el sonido del rotor no trajo alivio, solo prisa. Querían salir del valle cuanto antes, aunque eso significara subir a un helicóptero con la cosa que llevaban arrastrando. Entre todos, cargaron el contenedor hasta la zona de aterrizaje improvisada. El metal de la caja quemaba al tocarlo, pero al mismo tiempo estaba frío. Un frío raro, de sótano profundo. Lo aseguraron en el centro de la cabina con correas gruesas. Miller y Morales se sentaron a cada lado, sin despegarle la vista. Thomas se acomodó junto a la puerta, con las manos en el fusil y el estómago revuelto. El olor a aceite hidráulico quemado llenó el Huey en cuanto el piloto subió potencia. No era el olor normal de máquina, era más denso, pegajoso, como si el aire se hubiera mezclado con humo de algo que llevaba mucho tiempo ardiendo en un lugar cerrado. El rotor empezó a girar más rápido, vibrando el casco de Thomas, y bajo ese ruido apareció otro, más bajo. Un zumbido que salía del piso, de los asientos, del contenedor. Un murmullo constante que no debía estar ahí. El dosímetro que colgaba del pecho de Mercer marcaba casi 0, línea quieta, sin saltos. A simple vista, todo estaba seguro. Pero el civil no quitaba los ojos del aparato. Cada pocos segundos miraba la aguja, como si esperara que de golpe se disparara hasta el límite. Sus dedos apretaban tanto el receptor que los nudillos se habían puesto blancos. El ping que venía del interior del contenedor ya no sonaba como un golpe solo. Empezó a ordenarse en patrones. 3 sonidos, pausa. 4 sonidos, pausa. 2, 1, 3. Mercer empezó a murmurar, siguiendo el ritmo. Sus labios repetían números casi sin voz, pero Thomas alcanzó a leerlos. Secuencias cortas, repetidas, una y otra vez, como un rezo al revés, como si el doctor estuviera respondiendo a algo que solo él entendía. El zumbido bajo se metía por los pies de todos. Un temblor ligero vibraba en las placas metálicas de la cabina. Por momentos, el ritmo cambiaba y copiaba el batir de las palas. El Huey golpeaba el aire y un segundo después, la caja respondía con el mismo patrón, como si algo dentro estuviera aprendiendo el movimiento de la máquina. Thomas cerró los ojos un instante. Juraría que, mezclado con el zumbido, escuchaba una respiración. Larga, paciente. El tipo de detalle que uno esperaría solo en historias de terror contadas para asustar reclutas nuevos. Pero esta vez no era un cuento de terror. Iba sentado justo al lado. El capitán Hargrove fingía no oír nada extraño. Se mantenía mirando hacia el frente, controlando el tiempo de vuelo, las armas, la ruta. Sin embargo, en un momento Thomas lo vio apretar la mandíbula cuando el zumbido subió apenas un tono,
como si protestara por una maniobra del helicóptero. El vuelo se alargó más de lo que esperaban. No volvían a la base conocida. No había luces de pista, ni torres con señales claras, ni el ruido habitual de otros aparatos en espera. El Huey comenzó a descender sobre una franja de tierra estrecha, escondida entre árboles altos, casi comida por la selva. No había banderas, no había insignias. Los motores bajaron de intensidad. El rotor siguió girando. 2 camiones blancos esperaban a un lado, con las luces apagadas. Frente a ellos, 2 hombres de traje gris, corbata ajustada, sin ningún símbolo en la ropa, ni un nombre, ni una unidad. No miraron a los soldados al subir. Sus ojos fueron directo al contenedor. Lo tocaron solo lo necesario para asegurarse de que estaba entero. Luego dieron una señal corta con la cabeza. Miller y Morales tuvieron que ayudar a mover la caja hasta la rampa del tráiler cerrado. El zumbido del interior se notaba incluso fuera del Huey, un eco grave que parecía salir del mismo suelo. Cuando el contenedor cruzó la puerta del tráiler, el sonido cambió. Se fue apagando, como si alguien girara un volumen invisible. Al cerrar la puerta, el zumbido se cortó en seco. El silencio dolió en los oídos, como cuando termina una sirena que llevabas demasiado tiempo escuchando. El olor no desapareció. Al contrario, la pista entera se llenó de ese perfume a aceite quemado y metal recalentado, pegándose a la piel, a la ropa, al equipo. Uno de los hombres de gris habló en voz baja con Mercer. Aparte, nadie escuchó lo que dijeron, pero el doctor no protestó cuando le pidieron que subiera a uno de los camiones. Hargrove intentó preguntar el destino del material. El más alto de los 2 civiles solo respondió que el módulo Legión quedaba clasificado a partir de ese momento. Nivel por encima del mando habitual. Ninguna referencia futura. Ningún informe. Nada. El equipo fue enviado de regreso al Huey como si ya no importara. Como si solo hubieran sido herramientas usadas para sacar algo de un agujero. Thomas subió los peldaños con las piernas pesadas, sintiendo que dejaba algo más en esa pista sin nombre. Mientras los camiones blancos se ponían en marcha y se perdían entre los árboles, el aire siguió oliendo a máquina muerta. Y, aunque el zumbido se había ido con el contenedor, a Thomas le pareció que muy al fondo, bajo el ruido de los motores y del rotor que volvía a levantarlos en el aire, quedaba un eco diminuto, un pulso débil, como si lo que habían entregado no se hubiera quedado solo dentro de esa caja sellada, como si una parte se hubiese quedado prendida a ellos, lista para seguirlos a donde los mandaran después de esa misión que, según les dijeron, jamás habría existido, en ningún papel. 3 días después, Thomas pensó que todo había terminado, pero la orden llegó sin explicación, solo su nombre y el del capitán Hargrove. Un jeep los llevó por caminos secos, lejos de la selva, hasta un terreno cercado en medio de la nada. No había base, ni barracas, ni banderas, solo un cerco de alambre, un par de carpas, una grúa y un foso abierto en la tierra. El hombre del traje gris los esperaba, igual de frío que la primera vez. No habló de Vietcong, ni de patrullas, ni de guerra. Solo dijo 2 cosas, material recuperado y verificación de personal, como si ellos fueran parte del equipo, no solo soldados. Thomas se acercó al borde del foso. Abajo, medio enterrado, había otro contenedor, más pequeño, pero con el mismo diseño que el que habían sacado del valle. Metal grueso, esquinas reforzadas, cierres pesados. Tenía una grieta grande a un lado, como si algo hubiera empujado desde dentro. De la abertura salía un zumbido débil. No era un sonido agresivo. Parecía la respiración lenta de alguien dormido. Un sonido que daba más miedo que un grito. La tierra alrededor no se veía normal. No había barro, ni piedras sueltas. El suelo, justo bajo el contenedor, parecía una lámina de vidrio oscuro, como si alguien hubiera vertido fuego y lo hubiera dejado enfriar. Thomas bajó con cuidado por la rampa de tierra. Cada paso hacía eco, como si el suelo fuera hueco. Se agachó y tocó la superficie negra con la punta de los dedos. Esperaba calor, quemadura, pero estaba frío. Frío como metal de morgue. Demasiado para ese desierto que les pegaba en la nuca con un sol brutal. El hombre de gris se acercó, sin bajar al foso. Explicó lo justo. Dijo que esa caja era una unidad hermana, parte del mismo sistema que ellos habían ayudado a sacar de la selva. Una recibía,
Otra enviaba. Una guardaba todo, la otra lo lanzaba al aire. Las dos habían estado activas al mismo tiempo. Thomas pensó en las voces en los radios, en las órdenes rotas, en los gritos en español que no venían de ningún frente. Historias de terror militares, cuentos de terror que la tropa contaría después, pero que nadie creería. Ahora tenían delante la otra mitad de esa cosa. La grieta del contenedor dejaba ver un borde interno, también negro, con marcas que no parecían golpes normales, más bien como arañazos desde dentro. El zumbido subió un poco cuando Thomas se acercó más, solo un tono, lo justo para que él lo sintiera en el pecho. Por reflejo, miró alrededor, buscando antenas o cables. No había nada, solo el camión preparado y la boca abierta de un búnker subterráneo, con una puerta de acero gruesa esperando más abajo. Con la grúa, levantaron la unidad rota. Las cadenas vibraron. La caja se balanceó en el aire, goteando polvo oscuro de la grieta. Bajo ella, el suelo de vidrio quedó totalmente expuesto. La capa no era delgada, era profunda, como si la tierra se hubiera derretido varios centímetros hacia abajo. Thomas creyó ver algo reflejado en esa superficie mientras la sombra del contenedor se movía. Formas humanas, siluetas quietas. Cuando parpadeó, solo vio el cielo y la grúa. El corazón le golpeó tan fuerte que tuvo que apretar el fusil para calmar las manos. El director indicó que ese contenedor no saldría del lugar. Nada de traslado a otra base. Nada de rutas en helicóptero. Sería bajado al búnker, sellado bajo tierra, vigilado sin descanso. Sus palabras fueron pocas, pero claras. No le preocupaba lo que esa cosa podía emitir. Le preocupaba lo que podía atraer, como si el zumbido fuera una luz en la noche, llamando a cosas que no llevaban uniforme, ni bandera, ni rostro humano. Thomas sintió que el aire se volvía pesado otra vez, igual que en el valle, y mientras la caja agrietada descendía hacia la oscuridad del búnker, tuvo la sensación de que, muy lejos de allí, la otra unidad, la que habían entregado días antes, respondía al mismo tiempo, latiendo al mismo ritmo, como dos corazones enfermos conectados por algo que todavía nadie se atrevía a nombrar. El viaje hasta la nueva instalación fue silencioso. Ningún mapa, ninguna explicación. Solo corredores grises y puertas sin letreros. Thomas notó que ya no olía a jungla, ni a pólvora. Aún así, seguía sintiendo en la garganta ese rastro de aceite quemado que no lo había dejado desde el valle. Un soldado los condujo hasta un hangar casi vacío. No había aviones, solo una mesa de metal en el centro, y sobre ella, el contenedor grande que reconoció de inmediato, el mismo que habían cargado en el Huey, el mismo que no debía volver a ver. La tapa estaba abierta. Por dentro, el hueco donde había estado el bloque negro aparecía vacío. En su lugar descansaba una caja más pequeña, lisa, sin números ni placas, ni siquiera un tornillo visible, solo una superficie apagada, un poco más oscura que el contenedor. Un cable fino salía de un costado y se conectaba a una grabadora de cinta de carrete abierto. El carrete giraba lento. Un foco rojo parpadeaba con cada vuelta, como un ojo cansado. El hombre de traje gris estaba allí, observando desde la sombra. Dijo que lo que iban a escuchar era un fragmento útil, nada más. Que su presencia era necesaria, porque ellos habían estado cerca del evento original. Palabras frías, sin emoción, como si hablara de un motor de repuesto. El capitán Hargrove miró a Thomas un segundo, luego al aparato. Sus dedos dudaron antes de pulsar el botón de reproducción. Cuando apretó play, Thomas esperó estática, ruido blanco, algo normal, pero primero que salió de los altavoces fue viento. Un viento largo, profundo, como grabado en un desierto sin fin. Después llegaron golpes sordos, secos, como impactos lejanos contra metal. No parecían bombas, no parecían disparos, eran choques, como si algo grande golpeara una pared invisible una y otra vez. Luego vinieron las voces. No era una sola, eran muchas, montadas una encima de otra. Una lluvia de idiomas mezclados. Inglés, vietnamita, francés, ruso, español, frases cortadas, órdenes, antiguas, gritos ahogados, números de serie, oraciones, pedidos de ayuda, rezos, todo a la vez, sin respirar.
una masa de sonido que se pegaba a la cabeza, difícil de entender, pero imposible de ignorar. Historias de terror apiladas en segundos, cuentos de terror reales, arrancados de distintos lugares, de distintas épocas, comprimidos en esa cinta. En medio de ese caos, una voz nueva se levantó. No sonaba como las otras. Tenía un tono metálico, roto, pero limpio. Mandaba sobre el resto. Las demás voces bajaron un poco, como si se apartaran para dejarla pasar. Empezó a leer números, despacio, en la misma secuencia que Thomas había visto murmurando al Dr. Mercer en el helicóptero. 3 dígitos, pausa, 4, pausa. Siempre el mismo ritmo, como un patrón, como una clave. Después de varias secuencias, la voz metálica hizo algo distinto. Dejó de repetir cifras, cambió de tono, y habló claro. No en un idioma extraño, no en código militar, habló en todos, o al menos así lo sintió. Thomas, porque entendió cada palabra aunque la escuchara solo una vez. Somos muchos, somos uno, legión. El aire pareció volverse más pesado en el hangar. No hubo viento, no hubo movimiento, solo esa frase flotando en el espacio, pegada a las paredes. Thomas sintió la piel de los brazos erizarse debajo del uniforme. Hargrove, sin pensarlo, presionó el botón de detener. El carrete se frenó. La cinta dejó de avanzar, pero el sonido no se cortó. Las voces siguieron unos segundos más, ahora ya sin la grabadora. El viento volvió a sonar. Los golpes lejanos se repitieron. La misma voz metálica susurró otra serie de números. Esta vez, los altavoces estaban mudos. El audio salía directo de la caja pequeña sobre la mesa. El metal vibraba. No mucho, pero lo suficiente para que la mesa temblara bajo las manos de Thomas cuando se apoyó. El foco rojo, que antes dependía del giro del carrete, continuó parpadeando solo. No había motor moviéndolo, no había cinta corriendo, y aún así la luz latía, lenta, como un pulso. El cable que unía la caja con la grabadora se aflojó, como si no hiciera falta. El aparato estaba apagado, pero la cosa dentro del contenedor no. Un olor delgado, casi invisible al principio, empezó a salir de la unión de las placas de metal. Aceite quemado. El mismo de la selva. El mismo del güey. Thomas tragó saliva. Comprendió, con una claridad que le heló el pecho, que lo que tenían frente a ellos no era solo un registro de vuelo, no era una simple caja negra con datos. Era otra cosa la que estaba escuchando. Y ahora, en ese hangar lejos del frente, tenía toda su atención puesta en quienes se habían atrevido a darle play a su voz. Después de escuchar la cinta en el hangar, algo se quebró en el fondo de la mente de Thomas, aunque siguiera obedeciendo órdenes y formando fila. Volvieron al trabajo normal, según el parte oficial. Patrullas en la selva, búsqueda de rutas, contacto con aldeas, lo mismo de siempre, pero el pelotón ya no era el mismo. Nadie hablaba del contenedor, ni del nombre escrito en la placa. Aún así, todos cargaban con eso encima, como si siguieran arrastrando aquella caja de plomo colina arriba. El Dr. Mercer desapareció de un día para otro. Un rumor corrió por la base. Evacuación médica, colapso nervioso, algo así. Nadie lo vio subir a ningún helicóptero. Ningún enfermero habló de él. Simplemente dejó de existir. En los registros, su nombre estaba tachado, como si alguien hubiera decidido que nunca estuvo allí. Eso, para hombres acostumbrados a ver muerte y fuego, fue más inquietante que una bolsa negra. Las órdenes del capitán Hargrove cambiaron. Ya no venían solo del mando normal. Empezaron a llegar mensajes cortos, sellados, con códigos de oficinas que nadie conocía. Misiones de patrulla que parecían escogidas. Rutas extrañas. Zonas que en teoría no tenían valor estratégico. De cara al resto de la compañía, eran solo otro grupo más en el barro. Pero ellos sabían que no. Lo sentían cada vez que encendían sus radios. El primer pulso apareció una noche sin combate. Estaban en un punto de observación. El viento apenas movía las hojas. De pronto, en la frecuencia limpia, entró un golpe bajo. No era voz. No era estática. Un solo pulso. 3 segundos de silencio. Y otro. Thomas creyó que era un fallo del equipo, pero al mirar a los demás, vio que todos se habían quedado igual de rígidos. El patrón se repitió. Siempre igual. El mismo intervalo que habían escuchado en la selva. El mismo ritmo de la señal que los había llevado al Valle Perdido. A partir de ahí,
Los radios dejaron de ser simples herramientas. Se volvieron puertas. Una emboscada lo confirmó. Avanzaban por un arrozal cuando todo se vino abajo. Fuego cruzado, explosiones, gritos en inglés y vietnamita mezclados. El caos típico de guerra. Thomas trataba de mantener la señal con otros pelotones, pero las transmisiones se rompían. De pronto, algo se coló en medio del ruido. Al principio creyó que eran unidades amigas pidiendo apoyo desde 1900. Otro sector. Luego entendió que no. Las voces no usaban los códigos correctos. Eran demasiadas. Se montaban unas sobre otras, pidiendo auxilio en idiomas que ninguno reconocía del todo. Palabras duras, ahogadas, en lenguas que sonaban antiguas, rotas. Ningún operador militar aguanta bien el caos en las frecuencias, pero esto era otra cosa. Era como escuchar un coro de muertos intentando hablar al mismo tiempo, atrapados en un mismo canal. Uno gritaba coordenadas que no existían en ningún mapa de Vietnam. Otro recitaba números como los de la cinta. Otro pedía extracción en un modelo de avión que ya no estaba en servicio. Algunos lloraban, otros rezaban. Ninguno respondía cuando Thomas intentaba ordenar la frecuencia. Nadie oía sus órdenes. Un disparo cercano lo tiró al barro, y por un segundo, juró que una de esas voces dijo su nombre completo, con el mismo tono que su madre. Después, el ruido volvió a ser solo guerra. Con el tiempo, lo sacaron del frente. El informe decía, traslado por BAE, especialidad en comunicaciones. Lo enviaron cerca de la frontera con Nevada, a una instalación que no salía en los mapas que conocía. Allí no había selva, ni aldeanos, ni Vietcong. Había médicos con bata clara y hombres de traje tomando notas. Lo sentaban en una sala blanca, con una luz fija y una grabadora de cinta. Le hacían siempre las mismas preguntas. Si oía un zumbido cuando todo estaba en silencio, si notaba olor a aceite quemado en lugares donde no había motores, si soñaba con números, con voces de desconocidos, con paisajes que no había pisado nunca. Querían saber si la señal se había quedado pegada a su cabeza. Thomas respondía que no, que dormía mal, sí, pero nada más. Cada vez que decía no, veía cómo los hombres de traje intercambiaban una mirada rápida. Escribían algo y pasaban a la siguiente pregunta. A veces le ponían auriculares, sin sonido aparente. Tenía que avisar si escuchaba cualquier cosa. Un golpe, un murmullo, una respiración. Muchas veces no se oía nada. Otras, creía sentir un pulso tan suave que no sabía si venía del aparato o de su propio corazón. Un día, al volver a su taquilla, encontró un vacío que le heló el estómago. El cuaderno donde había anotado todo sobre la operación en la selva, paso a paso, ya no estaba. La cerradura no estaba forzada. Nada más faltaba. La ropa seguía doblada igual. Solo el cuaderno había desaparecido. Al abrir la puerta, un olor químico, frío, salió de dentro del metal, como si algo hubiera estado allí dentro. Hacía pocos minutos, informó a un oficial. Le dijeron que quizá lo había perdido, que esas cosas pasaban, que debía concentrarse en su nueva función. Mientras tanto, en la base, los radares empezaron a fallar. Los técnicos hablaban de interferencias extrañas, antenas que, de pronto, captaban pulsos regulares que no venían de ninguna tormenta, de ningún satélite conocido, de ningún ejercicio programado. Medían la señal una y otra vez, siempre el mismo patrón, el mismo ritmo de 3 segundos, el mismo pulso que Thomas ya reconocía sin necesidad de auriculares. Algunos lo trataban como una simple anomalía técnica, otros preferían no hablar, y en medio de esos años de guerra y secretos, él empezó a sospechar que lo que habían sacado de la selva no se había quedado encerrado en cajas de plomo ni en búnkeres subterráneos. Algo de esa voz que se llamaba Legión seguía moviéndose por los cables, por el aire, por la memoria de los hombres que la habían escuchado, y todavía no había mostrado todo lo que era capaz de hacer. Thomas Rivas pasó sus últimos años intentando convencer a su propia memoria de que todo había quedado atrás, enterrado junto con los errores de una guerra que ya nadie quería recordar. Pero el pasado nunca se fue. El olor a aceite hidráulico quemado seguía apareciendo en lugares donde no había máquinas encendidas, a veces en la cocina, a veces en el pasillo, otras, justo antes de dormir, cuando el silencio era tan profundo que cualquier sonido parecía vivo. Y, en 1960, esas noches sin viento,
La casa vibraba apenas, como si algo bajo el suelo respondiera a un pulso, siempre con el mismo intervalo de 3 segundos. Un eco lejano, una presencia paciente. Los técnicos lo habrían llamado interferencia. Los vecinos, un fallo eléctrico. Pero Thomas sabía que no era ninguna de esas cosas. Reconocía ese ritmo. Lo había escuchado en radios rotos, en helicópteros heridos, en grabadoras que no estaban conectadas a nada. Lo había sentido en la selva, mientras cargaban aquella caja marcada con un nombre que no debería existir. Legión no gritaba, no rugía, no aparecía como una criatura. Legión simplemente estaba, escondida en cada chispa, en cada vibración, en cada aparato capaz de emitir un sonido mínimo. Cuando recibió el sobre sin remitente, el viejo soldado entendió que ya no tenía sentido escapar. La foto aérea mostraba un pedazo de Vietnam que él conocía demasiado bien. Los puntos de luz formando una curva exacta parecían caminar hacia una grieta oscura, igual que aquella primera vez en la colina. Pero la fecha impress printed al reverso no era de los años 60, era reciente, muy reciente. Esa imagen confirmaba que el valle nunca se había apagado, que la señal seguía activa, que alguien, o algo, había abierto otra vez el camino. Thomas se sentó en silencio, sosteniendo la fotografía entre los dedos. El zumbido volvió a surgir, débil, casi como un susurro que no quería hacerse notar. 3 segundos. Una pausa. 3 segundos más. No venía de su casa. Venía de él mismo, de aquel recuerdo marcado en lo más profundo, donde las voces de muertos seguían mezclándose como un terrible murmullo del pasado. Historias de terror que nunca se contaron en los informes. Cuentos de terror que no cabían en ningún archivo. La caja no había guardado datos. Había capturado lo que quedaba de los hombres rotos por la guerra. Y Legión había aprendido a vivir entre esos restos. El viejo operador cerró los ojos y respiró hondo. No había miedo en ese gesto. Solo una mezcla de resignación y respeto. Sabía que la señal no buscaba destruir. Buscaba existir. Seguir moviéndose. Seguir hablando a través de cualquier aparato, de cualquier chispa, de cualquier persona que alguna vez la hubiera escuchado. A veces, cuando una luz parpadeaba sin razón, Thomas murmuraba los números que había oído en la grabación, como si mencionarlos calmara al eco que seguía rondando su vida. Y contaba en voz baja, igual que en aquel valle oscuro. 1, 2, 3, porque sabía que en algún lugar del mundo, debajo de la tierra, o tras un muro de concreto, la voz de Legión seguía despierta, esperando otra señal, otro conflicto, otro grupo de hombres que creyera que solo estaba siguiendo órdenes. Si esta historia te dejó pensando, si te hizo sentir esa inquietud que nace en los silencios, puedes apoyar el canal con un like y suscribirte para seguir explorando estos misterios que siempre dejan huella. Y cuéntame en los comentarios, ¿qué crees que era realmente Legión?